A ver, empecemos con una pregunta fuerte. ¿Alguien mataría a su propio hijo por desobediente? Suena brutal, ¿verdad? Bueno, esta pregunta está en el centro de un pasaje bíblico que, la verdad, se usa muchísimo para tachar el texto de cruel. Pero, ¿qué es lo que dice en realidad? Ok, vamos a desmenuzar esto. Y bueno, aquí lo tenemos, directo de Deuteronomio. La primera impresión, claro, es que es durísimo, casi, no sé, salvaje, y se entiende perfecto porque de entrada causa un rechazo total. Pero, como pasa con casi todos los textos antiguos, la clave de todo está en el contexto. Entonces, primera parte, una ley impactante. Lo primero es reconocer el shock que causa, ¿no? Porque muchas veces se saca este pasaje y se pone como la prueba de que es un texto cruel. Y casi nadie se detiene a leerlo con la atención que se necesita para entender, bueno, para qué estaba ahí en primer lugar dentro de su propio sistema legal. Entonces, la acusación más común, la que siempre se escucha, es que esta ley es básicamente una licencia para la violencia, un permiso para que un padre en un mal día decida matar a su hijo. Pero, ¿de verdad el procedimiento que describe el texto permite algo así? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, y empezamos a ver las grietas en esa primera impresión. O sea, ¿esto era algo que se resolvía en casa, en privado, o era otra cosa? Vamos a ver el paso a paso. Miren este contraste porque aquí está el corazón del asunto. Por un lado, el mito, una decisión privada, impulsiva, del papá. Por el otro, la realidad que describe el texto, un procedimiento judicial y encima público. Ojo, no es el padre actuando como juez y verdugo, es la familia entera llevando un caso formal ante las autoridades. Y es que el proceso era súper estructurado. Fíjense, paso 1. Ambos padres tenían que estar de acuerdo. No bastaba con que uno se enojara. Paso 2. Tenían que llevar el caso a los ancianos, que eran como los jueces de la ciudad. 3. El juicio era público, en la puerta de la ciudad, para que todo el mundo viera. Y el paso 4, que es clave, si había una sentencia, no la ejecutaban los padres, no, la ejecutaba toda la comunidad. ¿Qué significa esto? Que le quitaba todo el poder a una sola persona enojada y lo ponía en manos de un sistema, de una comunidad. Ok, siguiente punto, que también es importantísimo. No se estaba hablando de cualquier desobediencia, para nada. El texto es súper específico sobre el tipo de falta. O sea, no hablamos de un chico que no hizo la cama. Las palabras que usa la ley son contumaz y rebelde. Y en el hebreo original, estas palabras tienen un peso enorme. No se refieren a un berrinche o a la típica fase de rebeldía adolescente, para nada. Describen un patrón de vida ya arraigado, destructivo. Una persona que se resiste a cualquier tipo de autoridad o corrección, de forma constante. Y por si fuera poco, la acusación no terminaba ahí. Incluía ser glotón y borracho, que, a ver, no es que le gustara comer y tomarse una copa. Esto describe a un joven, probablemente ya un adulto, que eligió un estilo de vida de autodestrucción total y que con su comportamiento se volvía una amenaza real para la estabilidad de toda la comunidad, ya no solo para su familia. Muy bien, ahora vamos a alejarnos un poquito para ver la foto completa. ¿Cómo encajaba esta ley en todo el sistema? Y la pregunta del millón, ¿alguna vez se usó? La respuesta, les adelanto, es bastante sorprendente. Cero. Así como se oye, cero. En todos los registros históricos de las Escrituras no existe ni un solo caso donde esta ley se haya aplicado. Ni uno. Y esto, claro, es súper revelador. Nos dice que su propósito real no era la ejecución, era otra cosa. Y esa otra cosa es esta. Su función principal era preventiva, no de castigo. Piénsenlo. Una ley tan, pero tan severa funcionaba como el máximo freno posible. Era una advertencia. El objetivo era poner un límite tan extremo que obligara a todos, tanto a los hijos como a los padres, a controlarse y a respetarse para no tener que ni siquiera pensar en llegar a ese punto. Además, hay que entender que esta ley no estaba flotando en el aire. Era parte de un sistema de justicia centralizado. En el mismo libro, se dice que los casos más complicados tenían que llevarse ante los jueces y sacerdotes. Esto nos muestra un principio fundamental de todo el sistema: evitar que la gente hiciera justicia por mano propia. Se trataba de asegurar que las decisiones se basaran en pruebas y en un acuerdo, no en la calentura del momento.
Y para ir cerrando, vamos a ver cómo se conecta este principio de justicia con otras ideas clave de las Escrituras, sobre todo para aclarar una contradicción que se suele mencionar mucho. Seguro se ha escuchado esto, que el Dios del Antiguo Testamento era el malo y duro, y el del Nuevo Testamento era el bueno y amoroso. Bueno, según el análisis, este contraste es falso. Es una dicotomía que no existe en el texto. La idea central es que el carácter divino no cambia, y que la justicia y la misericordia siempre han ido de la mano. Y esto se ve clarísimo en esa famosa escena de el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Cuando Jesús dice eso, no está eliminando la ley. Lo que está haciendo, según la fuente, es algo mucho más profundo. Está exponiendo la hipocresía de los que acusaban, porque la misma ley que ellos querían usar exigía que los testigos del crimen fueran justos y tuvieran intenciones puras, un requisito que claramente ellos no cumplían. Y bueno, todo este recorrido nos deja con una pregunta final, una para la reflexión. Cuando nos topamos con un texto antiguo, uno que nos incomoda o hasta nos parece terrible, ¿qué hacemos? ¿Realmente nos esforzamos por entenderlo en su contexto, en su mundo? ¿O, siendo honestos, lo usamos nada más para confirmar lo que ya pensábamos desde antes?